Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Bendiciones de Dios para todos y todas. Hoy un tema que he meditado mucho antes de hacerlo. ¿Es verdad que el hombre le puso nombre a Dios? En verdad, sí. ¿Quién le puso nombre a Dios? ¿Quién determinó cómo se ha de llamar? ¿Es correcto decir Jehová, Yahová, Yahvé? ¿Qué tienen que ver nombres como Elohim o Elohim, Adonai? ¿Y qué decir del nombre de Jesucristo? Yeshua, Yahshua, Jesús. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué usamos términos o traducciones que vienen del latín y no mejor directamente del hebreo al español? ¿Sabías, por ejemplo, que el latín no tiene un alfabeto completo como nuestro alfabeto? Que en el latín no existe la Y ni existe la W. ¿Por qué se han traducido nombres al latín y los seguimos usando directamente transliterados desde el latín y no mejor directamente del hebreo al español, siendo que en ambos idiomas existen la Y, la W y otras letras? Por favor, quédate hasta el final y analicemos juntos este tema. ¿Quién le ha puesto el nombre a Dios? ¿Son correctos los nombres que usamos para referirnos a Dios? ¿Y qué nombre entendemos según la Biblia debemos usar? ¿Cuál nombre debemos invocar? ¿Existirá algún nombre que es sobre todo nombre? Quédate y juntos vamos a descubrir la realidad. Este es tu canal Revelaciones y yo soy el revelador. Desde el mismo libro de Génesis, en el capítulo 1, empezamos a ver que se usa un término que es Elohim. Pero este término tiene un problema, que se traduce como dioses, como Dios en plural, dioses. Por lógica, los judíos, los hebreos, el pueblo de Israel, no sienten agrado por este término, por el hecho de que se entiende que Dios uno es. Entonces, comúnmente dentro del cristianismo se le ha buscado explicaciones. Por ejemplo, dioses no se refiere a teorías conspiracionistas de muchos que dicen que habla de los extraterrestres creadores. Dioses es simplemente porque ahí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se nos da a entender que Jesucristo preexiste, que Jesucristo es quien hace todo lo creado y que nada de lo que ha sido creado sin nuestro Señor Jesucristo. Entiéndase, Yeshua. Entonces la explicación es que el Padre autoriza al Hijo a crear y el Hijo crea a través del Espíritu Santo. El medio, o sea, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Más o menos una explicación coherente y eso. ¿Por qué? Porque es que la palabra Elohim es dioses. Es la única razón por la cual los hebreos la han ido cambiando de la Taná, sustituyendo de la Biblia. Originalmente aparece más de 2500 veces. Y en otras ocasiones no aparece Elohim. Aparece el diminutivo, el. Las primeras dos letras, el. Por eso el nombre, por ejemplo, de Samuel, que era para indicar la pertenencia a Dios, al poderoso, al creador. O, por ejemplo, Betel, que significa casa de Dios. Porque repetimos, se ha traducido también la palabra Elohim como Dios. Es una palabra que a los judíos no les gusta, porque aparece en plural. Pero ¿qué sucede? Que desde Adán para acá, capítulo 1 de Génesis, se usa. En el capítulo 2, ya ahí Moisés, que es quien escribe esos libros, los primeros 5 libros de la Biblia, Moisés le agrega las 4 palabras del tetragramatón, las 4 letras del tetragramatón. Y, H, W,
H. Entonces dice Elohim más esas 4 letras. Se traduce Jehová Dios, que fue la manera de Moisés diferenciar Génesis 1 de Génesis 2. Y aquí al agregarle a Elohim, el tetragramatón está diciendo el Dios Jehová. Los despiertos, los entendidos, comprenden lo que acabo de decir. Pero ¿qué sucede? La tradición oral y escrita de aproximadamente 2500 años desde Adán hasta la época en que Moisés empieza a escribir, usaba Elohim. Incluso el libro apócrifo de Enoc habla de Elohim. Aclaro, este libro apócrifo porque no está en la Biblia, no está incluido en esa biblioteca de libros que es la Biblia. Pero es mencionado en la carta de Judas, no el Iscariote, no el que traicionó a Jesús. Judas, uno que era hermano de padre y madre de Jesucristo, de Yeshua. Ese menciona al libro de Enoc y pone una cita en su carta del libro de Enoc, donde dice: de los tales profetizó Enoc cuando dijo: vi al Señor venir con sus centenares o millares de ángeles, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, cuando llega el tiempo de Moisés, han pasado casi 2500 años desde Adán, desde la creación del Génesis en el jardín, en el huerto. Porque bíblicamente en el capítulo 1 pudieron haber pasado muchos miles de años. Del capítulo 2 en adelante, cuando aparece ese hombre creado del polvo de la tierra y una mujer creada con una muestra de ADN de ese hombre, o de la costilla de ese hombre, de ahí para acá van casi 6000 años. En la época de Moisés ya habían pasado aproximadamente 2500 años. Y es cuando Moisés escribe Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. A Moisés en el capítulo 3 de Éxodo se le revela un nombre. Cuando se le aparece el ángel en la zarza ardiente, Moisés le pregunta: ¿qué le voy a decir a los israelitas cuando pregunten por ti? Tú me dices que eres el Dios de sus padres. Lamentablemente, Moisés no recibe un nombre específico. Me perdonan, me excusan. No recibe un nombre específico. A Moisés se le dice: yo soy el que soy. Algunas traducciones o algunos expertos traducen que en realidad el ángel que habló con Moisés en la zarza, el ángel de Jehová, le dijo: yo seré el que seré. Pero bien, yo seré el que seré o yo soy el que soy, yo soy. Posiblemente de una buena traducción de lo que se le dijo o de una mala traducción, se sacan 4 letras que forman el tetragramatón. Las letras que ya les dije: Y, H, W, Y. 4 letras: Y, H, W, H. Pero ¿qué sucede? Que no existían las vocales, no usaban vocales. Lo que se empezó a hacer fue, en los escritos, poner esas 4 letras como tal, sin vocales. O también lo que se hacía era más directamente, era más aceptado, sustituir ese lugar donde entendía que iba el tetragramatón, el nombre de quien ellos entienden es su Dios, el Dios de Israel. En vez de poner el tetragramatón, ponían Adonai, que significa Señor. Adonai se hizo muy famoso en la Biblia hebrea, Señor. Pero ya luego se hace la versión de la Septuaginta, la Biblia hebrea, que se hace la traducción al griego. 72 traductores terminaron a más o menos en el siglo I antes de Cristo. Ahí empiezan a poner el tetragramatón y a agregarle vocales. En algunos casos se sustituyó Elohim, lo desaparecieron. Ahora, hay una coherencia en la Biblia. Cuando Dios es el Dios creador, siempre en el Antiguo Testamento va a aparecer Elohim.
y cuando ya es Dios tratando con el hombre, entiéndase quien se conoce como Jehová o Yahvé, ahí van a aparecer las 4 letras del tetragramatón. Pero ¿qué ha pasado? Cuando el pueblo de Israel empezó a perderle temor a mencionar o a escribir el nombre de Dios, porque era que ni siquiera lo escribían por temor, porque él era prohibido. Y por eso, donde entendían que iba las 4 letras del tetragramatón, ponían Adonai. Cuando al parecer empezaron a perder ese temor de escribirlo, no lo siguen mencionando, pero ya lo escriben. Dijeron, ok, las 4 letras del tetragramatón. Pero ¿cómo lo vamos a pronunciar? ¿Cuáles vocales le vamos a poner? Decidieron, vamos a ponerle las vocales de Adonai. Eso daría como resultado algo así como Yahová. Yahová. Con el tiempo, porque al hombre le gusta complicarlo todo, vamos a traducir del hebreo al latín. En el latín no existe la Y. Sí, no existe la Y. Por eso ya no es Yahová. O lo que usaron la primera letra de Elohim para formar Jehová o Jehová, ya tampoco es Jehová. Porque como en el latín no existe la Y, cambiaron donde iba Y, pusieron una J. Por eso en esa transliteración vamos a ver Jehová, Jehová, Yahová, pero con esa J. Pasó con el nombre de Jesús. No hay forma humana de que usted pueda traducir del hebreo al español quitándole la Y y cambiándola por una J. ¿Por qué? Porque en español tenemos la Y también. Entonces, por eso es que en español se pronuncia Yeshua. No lleva J el nombre de nuestro Señor. Es Yeshua. Es con Y. Repito, las traducciones de Jesús, de Jehová, esos nombres que vienen con J son del hebreo al latín. Hablamos español, tenemos un alfabeto completo. Las letras del hebreo las tenemos nosotros. No tenemos por qué sustituir una letra por la otra. Podemos dejarla. Por eso así es más correcto decir Yahvé o Yahová. Eliminen la J. Bueno, ¿qué le quiero decir? Los rabinos judíos con el tiempo, con esa mentalidad de que hay que llamarlo de alguna manera, hay que mencionarlo de alguna manera, vamos a agregarle las letras, por ejemplo, de Adonai. Al día de hoy todavía no se han puesto de acuerdo de la pronunciación correcta y hay muchas teorías, hay muchas opiniones. Es decir, que al día de hoy el pueblo de Israel no sabe directamente de forma correcta cómo se llama su Dios o cómo pronunciar el nombre de su Dios. Lamentable el caso. Yo como ser humano que le gustan las cosas simples, no me gusta complicarme la existencia. Yo entiendo que la Biblia en el Nuevo Testamento me dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y menciona cuál es el nombre. Yeshua, el que tú conoces como Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre, allá arriba en el cielo, acá abajo en la tierra, y aún debajo de la tierra, para que en el nombre de él, de Jesús, de Yeshua, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. Ese mismo, del cual en el Nuevo Testamento se lee que el Padre hablando, dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, cetro de justicia, cetro de equidad. Eso está fuerte. El Padre del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Veamos ese verso. Libro de los Hebreos, capítulo 1, versos desde el 5 hasta el 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez,
Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Versículo 8, increíble. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Hasta el puesto de Dios heredó Jesucristo del Padre. El nombre sobre todo nombre. Todos los nombres arriba en el cielo y abajo en la tierra son inferiores. El nombre de Jehová es un nombre inferior delante del nombre de Yeshua, el que tú conoces como Jesús o Jesucristo. El fin es que como no sabemos la forma correcta de mencionar al Dios de Israel, el Dios de ellos, yo me quedo con la forma correcta de pronunciar a mi Señor Jesucristo, Yeshua Yamasía, porque la Biblia me dice que es el nombre sobre todo nombre, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Yo no voy a invocar nombres inferiores. El nombre de Jehová es inferior al nombre de nuestro Señor Jesucristo, al nombre de Yeshua, el nombre que es sobre todo nombre. Y si no lo cree, mira esta cita bíblica. Y acá me despido. Que el Señor te bendiga. Filipenses capítulo 2, versos desde el 9 hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.